Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradezco profundamente el hecho de que me permitan llegar hasta sus hogares, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a través del Canal 6, Canal del Sol, Canal 6 en Claro, Canal 6 en Altiz y en WIM, también Canal 6, Canal 65 en televisión abierta y en múltiples compañías de cable de la República Dominicana. Para el mundo, por la internet, a través de la dirección canaldelsol.com. Bueno, el tema que está sobre el tapete, no podemos obviarlo, es el caso Calamar, este hecho noticioso jurídico que desde el pasado fin de semana, desde el sábado, pues nos mantiene a todos en atención a esta iniciativa del Ministerio Público de presentarse en horas de la madrugada y apresar a importantes funcionarios del pasado gobierno. Es algo que se veía venir, ya que durante muchos meses, en los últimos 2 años, eso es lo que se había estado conversando, se había estado trabajando esta estrategia. Lo que ocurre es que la procuradora Miriam Germán, pues esperó este momento preciso antes de las elecciones para causar este golpe de efecto. De modo que el hecho de que hayan decidido apresar de la forma que lo hicieron a tres de los más importantes funcionarios del pasado gobierno, llámese Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, el señor José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia, y el caso también de Donald Guerrero, pues evidentemente que es la plana mayor del pasado gobierno que encabezó el presidente Danilo Medina. Evidentemente que esto nos indica claramente a nosotros que el próximo paso deberá ser pues apresar al presidente de la República, Danilo Medina. Independientemente de que haya unos méritos, eso es lo que se vislumbra. Primero se apresaron los hermanos de Danilo Medina, Alexis Medina, Lucía Medina, el caso de otros funcionarios, el caso, y lo que nos ocupa ahora, el caso Calamar. Aquí tenemos detalles de en qué consiste el caso Calamar y queremos compartir con los amigos televidentes, ya que hay que hablar sobre puntos específicos. La Procuraduría, repito, de la República apresó en la madrugada del domingo a José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo. En la denominada Operación Calamar fueron detenidas otras 20 personas mediante 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. Es bueno decir que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de investigación, 300 agentes de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo. Peralta, Guerrero y Castillo serán interrogados sobre un supuesto desfalco en contra del Estado que supera los 17,000 millones de pesos. También fueron detenidos el excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, Luis Miguel Pichirilo, el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas y Julián Omar Fernández. Asimismo están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcel Reyes Alejandro, Yajaira Brito, Ana Linda Fernández. Este grupo está acusado, amigos televidentes, de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, también acusado de lavado de activos. Son múltiples acusaciones. Lo que uno espera es que este apresamiento de estos exfuncionarios del pasado gobierno, realmente el Ministerio Público cumpla con su función de presentar las pruebas, los méritos que permitan que estos imputados puedan ser entonces juzgados de tal forma que hayan condenas. Eso es lo que espera el mundo, lo que esperan los dominicanos, porque tenemos el triste recuerdo de los apresados durante el caso de Brecht, que prácticamente todos fueron liberados. En este caso de Brecht habían
muchos políticos de diferentes partidos estaban vinculados y al final, pues prácticamente todos han sido liberados porque el Ministerio Público de República Dominicana actúa de forma irresponsable, porque apresa y después se investiga. Ojalá que no ocurra lo mismo con el apresamiento de estos exfuncionarios del pasado gobierno, porque si ocurre lo que ha ocurrido con el caso Odebrecht, pues entonces estaremos haciéndole un flaco juego a lo que debe ser un sistema de justicia que sancione el delito. No importa de dónde provenga, no importa que sea delito de cuello blanco. De modo que nosotros esperamos que esta iniciativa del Ministerio Público haya sido realizada en base a una investigación profunda, que no sea en base a rumor público. ¿Qué se analiza, no? ¿Qué analizan sectores políticos? Que hay una especie de retaliación. Hay muchas personas que indican que a quien se persigue realmente es al expresidente Danilo Medina. De ser así, pues el Ministerio Público deberá actuar con mucha franqueza, con mucha inteligencia, para poder condenar a Danilo Medina. Yo entiendo que es necesario, es correcto que la justicia persiga a aquellos que han defraudado el Estado, aquellos que se han robado los dineros públicos. Eso es lo correcto, eso es lo que quiere el pueblo dominicano. Por eso, gran parte del pueblo dominicano, de la sociedad, votó en favor de la candidatura que representaba Luis Abinader, y por eso Luis Abinader hoy es presidente, porque prometió luchar en contra de la corrupción, prometió en campaña que todos aquellos que se han robado los recursos del Estado serán sometidos a la acción de la justicia, y no solamente sometidos a la acción de la justicia, sino que también los recursos económicos, los capitales, el Estado los recuperaría. Eso es lo que se espera. Ojalá que este proceso que se inició ayer esté debidamente fundamentado y que los culpables sean sancionados, no importa quién sea, y que los recursos del Estado sean pues devueltos al pueblo dominicano. Son recursos de los dominicanos, recursos de los impuestos que todos hemos pagado. Pero repito, ojalá que el Ministerio Público pues tenga elementos probatorios reales. Hay que comentar también el caso de que el Ángel Locuar, abogado, exministro de Industria y Comercio, también fue apresado. Él fue y se entregó, porque Ángel Locuar pues lo acusan de ser parte de esta estructura delincuencial de corrupción, que de acuerdo a los datos, a las investigaciones y a la información que ha ofrecido el Ministerio Público, pues se manejó desde el Palacio. ¿Por qué la acusación a Ángel Locuar? Ángel Locuar como abogado, ¿cuál fue la participación de Ángel Locuar en estos casos? La historia nos narra, y las informaciones sobre este caso Calamar, de que muchas propiedades privadas habían sido declaradas de utilidad pública por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Pero ¿qué ocurre? Habían muchas personas físicas a las cuales el Estado le había quitado terrenos que habían sido declarados de utilidad pública. Pero ¿qué pasa? El Estado no había pagado el costo real de esos terrenos a las familias, ¿no? A las que le habían incautado, a las que le habían declarado de utilidad pública esos terrenos. ¿Qué fue lo que hizo Ángel Locuar? De acuerdo a las informaciones, Ángel Locuar y funcionarios del pasado gobierno, incluyendo Donald Guerrero, investigaron cuántas tierras habían sido declaradas de utilidad pública por el Estado, quiénes eran los propietarios de esas tierras declaradas de utilidad pública por el Estado y que no habían sido pagadas a sus propietarios. Entonces Ángel Locuar, de forma habilidosa como abogado al fin, pues rastreó, ubicó a esas personas a las cuales el Estado les había expropiado grandes cantidades de terreno. ¿Qué hizo Ángel Locuar? Visitó a las diferentes personas
a las que el Estado les había expropiado los terrenos, terrenos que habían sido declarados de utilidad pública, y entonces negoció con esas personas. Les compró a ellos el derecho para entonces, como abogado, entonces comenzar a iniciar el proceso de presionar al Estado para que pague esos terrenos que era lo correcto que el Estado debió hacer, pagar esos terrenos a los propietarios iniciales. Pero ¿qué pasa? Como nunca le habían pagado, pues Ángel Locuar pues hizo este negocio, hizo esta vuelta, para utilizar el lenguaje común del bajo mundo. Ubicó a tal propietario, por ejemplo, en Higüey, a X personas le habían incautado, le habían expropiado, supongamos, 50.000 metros cuadrados, 5.000 tareas de tierra. Entonces ubicó a estas personas, les pagó esos terrenos, entonces les compró esos terrenos, el derecho de estos terrenos, y entonces él procedió conjuntamente con esta estructura mafiosa, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, entre Donald Guerrero, José Ramón Peralta, y los que estaban involucrados. En este caso también se habla de Gonzalo Castillo. Entonces Ángel Locuar pues se benefició. Alguien a la que el Estado le había expropiado, supongamos 50.000 tareas de tierra, Ángel Locuar se las compró, le entregó una parte ínfima de dinero, no sabemos qué cantidad, y entonces ya él pasaba a ser responsable, el propietario de esos terrenos que el Estado debió pagar en su momento y no los pagó. Ese fue más o menos, de acuerdo a lo que dice el expediente, la participación de Ángel Locuar en este caso en el que ahora está involucrado. Y repito, esto es un paso estratégico dado por el gobierno, aunque se dice que el gobierno no tiene ningún tipo de participación en la justicia, pero bueno, los fiscales, entiéndase Jenny Berenice, entiéndase el señor Camacho, pues entonces, estando la República Dominicana en un año preelectoral, recuerden que hay elecciones municipales el próximo mes de febrero del año 2024, entonces este caso que estalló y está en los tribunales, esto le va a llevar esto estará en los tribunales y en los medios de comunicación prácticamente durante un año. O sea que esta es una estocada mortal que acaba de inferirle el Ministerio Público al Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que confiaba en que se iba a recuperar, incluso ellos confían en que se van a recuperar económicamente, políticamente hablando, pero esto es mortal. Esto es un golpe mortal que impacta en el seno del PLD, que para recuperarse no será fácil. No será fácil porque hay que decir que los PLDistas convocaron una rueda de prensa hoy en la que manifestaron que no se van a quedar de brazos cruzados. El PLD, repito, convocó una rueda de prensa durante este día en la Casa Nacional del PLD y Charlie Mariotti se expresó. Ahí tenemos el video, si lo puede buscar nuestro amigo Ismael, donde Charlie Mariotti expresa que el PLD no se va a quedar de brazos cruzados. Incluso hace un llamado al partido a lanzarse a las calles a protestar. Esto es peligroso. Esto es peligroso, el hecho de que el PLD convoque a su militancia, que es una militancia amplia. Hay que recordar que el PLD es uno de los dos partidos mayoritarios de la República Dominicana. Entre el PLD y el PRM son los dos partidos mayoritarios, o sea que si un partido con la fortaleza, con la militancia del PLD decide llamar a protestas populares, llama a su militancia a protestar, se puede crear un clima de desestabilización en nuestro país. Y esto es preocupante. Es preocupante porque con todas las dificultades por las que puede estar atravesando el país, desde el punto de vista económico, dificultades con los altos niveles de delincuencia, pero tenemos una nación, una República Dominicana, amigos televidentes, que hay estabilidad económica, hay tranquilidad, y si el PLD decide lanzar a las calles a toda su militancia a exigir y a protestar por la forma como fueron apresados José Ramón Peralta, Donald Guerrero, el caso de Gonzalo Castillo, pues entonces se puede crear un clima de desestabilización en la República Dominicana.
Recuerden, amigos televidentes, qué fue lo que lo que dio al traste con las aspiraciones presidenciales de Gonzalo Castillo. Recuerden ustedes lo que ocurrió frente al Congreso Nacional, la protesta que se escenificó frente al Congreso Nacional. Una protesta convocada por el señor Leonel Fernández y todos sus seguidores, y esto trajo como consecuencia la debacle del PLD. Pero incluso el PLD, Leonel Fernández creó su partido Fuerza del Pueblo, abandonó al PLD y a partir de ese momento todo es historia. A partir de esa protesta que escenificó y que encabezó Leonel Fernández frente al Congreso Nacional, a partir de ese momento pues ocurrió el descalabro total del PLD, de la candidatura del penco, como le decían, de Gonzalo Castillo. Eso se certificó a raíz de lo que se escenificó frente al Congreso, a raíz de las protestas convocadas por Leonel Fernández cuando argumentaba que había sido engañado en el proceso de las elecciones internas, de las primarias del PLD, que aplicaron el llamado algoritmo que impidió que él obtuviera una mayor cantidad de votos, y de esta forma, repito, de esta forma, con la protesta de Leonel Fernández frente al Congreso Nacional, que hay que recordar que la República Dominicana estuvo al borde de que colapsara el sistema democrático. Incluso fue necesario, de acuerdo a lo que se informa, que desde el Pentágono llamaran a la República Dominicana, específicamente al presidente de ese entonces, Danilo Medina, advirtiéndole lo que podía ocurrir y cuál era la posición del gobierno americano en torno a las protestas que se estaban presentando frente al Congreso Nacional. Recuerden que prácticamente colapsa el sistema democrático cuando Leonel Fernández convocó a estas protestas, justificadas o no, con razón o sin razón. No voy a analizar esta situación, pero la patria, la república estuvo en peligro. Estuvimos al borde de un golpe de Estado. En este caso, el gobierno que estaba encabezando el expresidente Danilo Medina. Esa es la realidad. De modo que creo que hay que actuar con mucha inteligencia. Le hago un llamado al PLD, que actúen con mucha inteligencia, que actúen con cabeza fría. Le hago un llamado al gobierno, a los políticos del PRM y, ¿por qué no?, a ese Ministerio Público temerario que tenemos en la República Dominicana. Es un Ministerio Público temerario. Ellos no han pensado en las consecuencias de esa acción que ellos, con razón o sin razón, ejecutaron. De modo que a mí personalmente me preocupa lo que puede ocurrir aquí en la República Dominicana. Me preocupa que el PLD llame, como lo hizo a su militancia, a que se lance a las calles a protestar. Incluso hoy una multitud se abalanzó en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y rompieron la puerta de entrada. Una militancia PLDista insubordinada, protestando. Eso ocurrió hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y imagínense, a partir de ahora, cuando ocurrió esta protesta, aún el PLD no había llamado a protestas nacionales. Me imagino que a partir de este momento, en cada provincia de la República Dominicana, comenzaron a protestar. Fíjense estas imágenes, amigos televidentes, estas imágenes, esto ocurrió frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La militancia PLDista protestando lo que ellos han calificado como un abuso, el hecho de que hayan apresado a altos funcionarios del gobierno pasado. Esto ocurrió en el Congreso Nacional, en el Palacio de Justicia, y me parece que este tipo de escenario, este tipo de acción, se van a repetir a nivel nacional, frente al Congreso Nacional, en la Fiscalía, y sabrá Dios en cuántos escenarios más, en la Plaza de la Bandera, de modo que llamamos a la reflexión al Ministerio Público para que no sea tan temerario, para que no sea tan incendiario, a la dirigencia política, en este caso al PLD, para que tengan cuidado, para que piensen en cabeza fría,
Porque, repito, lanzar la militancia del PLD a las calles a protestar puede crear un problema nacional. Puede colapsar, amigos televidentes, pues el sistema democrático, la tranquilidad. Repito, en este país hay tranquilidad política, hay tranquilidad económica. No podemos cruzar, podemos cruzar esa raya, ¿no? De violentar, el clima de tranquilidad que estamos viviendo en la República Dominicana. Yo creo que Ismael me coloque el video de las declaraciones de Charlie Mariotti desde la Casa Nacional del PLD, donde él plantea de forma clara y precisa que el PLD no se va a quedar de brazos cruzados, que el PLD va a las calles a protestar y esto es peligroso. Adelante, Ismael, con este video, por favor. Nosotros queremos preguntar al Ministerio Público y a su jefe, Luis Abinader, ¿por qué salvo el caso 13? ¿Cuántos procesos hay abiertos y cuántos presos? A pesar de que van 23 destituciones por la comisión de presuntas irregularidades y actos de corrupción. No obstante, resulta claro que detrás de esas acciones hay intereses marcadamente políticos y reeleccionistas. Habían preparado estos expedientes hace 2 años y meses, pero esperaron estar a menos de 1 año para las elecciones que van a perder. Esperar la cercanía de las elecciones para imputar al compañero Gonzalo Castillo, anterior candidato del partido y quien sacó 4 de 10 votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinader sabe que su caída no hay quien la pare y que, por el contrario, Abel Martínez cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos, ¿a quién financió el narcotráfico? ¿De qué partido son